Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 11 de agosto. Qué gusto que usted nos pueda acompañar para comenzar esta semana, siempre hablando de esos temas importantes de país, importantes de nación como tal. Y es que en esta ocasión nos vamos a remontar hacia el conflicto armado, porque todavía hay muchas situaciones que resolver, hay muchas situaciones que todavía tienen una grave injusticia. Y esto necesita una gran investigación, un profundo análisis para saber si miles de las vidas que se perdieron van a quedar impunes o hay algo que hacer si nosotros hablamos, por ejemplo, de la justicia restaurativa. En ese caso, vamos a hablar de lo que es de la masacre de El Calabozo. Tal vez hemos escuchado siempre de otro tipo de masacres, por ejemplo, la del Mozote, pero no por eso las vidas de otras personas que se perdieron en batalla, que se perdieron en esas masacres, valen menos. No es así, hay que investigarlas. Siendo así, nosotros tenemos en el estudio a nuestros invitados especiales. Primero, tenemos y le damos la bienvenida a Alexis Palacios, quien es del Colectivo Juvenil del Norte de San Vicente, Solidaridad, Lucha y Resistencia. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, Alexis. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos al espacio. Encantado, y es que también tenemos en el estudio, siempre el Colectivo Juvenil del Norte de San Vicente, a Jaime Alvarado. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, un gusto, es un placer, es un honor estar aquí. Es para mí un orgullo hablar sobre la memoria histórica de la historia de nuestro país a base del conflicto armado. Buenas noches. Importantísimo porque, como siempre recordamos, aquellos que no recuerdan su historia, aquellos que fácil la olvidan, están condenados completamente a repetirla. Y es así que vamos entrando en materia. Alexis, ¿cómo surge, cómo nace el colectivo? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes estén ahí? Bueno, primero explicar, ¿verdad? Venimos de una zona, de la zona norte de San Vicente, que fue una zona altamente afectada por el conflicto armado, donde la mayoría de sus integrantes de las comunidades de esta zona se vieron obligadas a participar de manera directa y de manera indirecta en el conflicto armado, ¿verdad? Sí. Producto de ello, muchos de nosotros somos hijos e hijas de excombatientes que fueron parte de diferentes organizaciones que posteriormente conformaron el FMLN. En este caso, el PRTC fue el que mayor fuerza tuvo en la zona y aglutinó mucha de la gente de la zona para militar en este movimiento guerrillero, ¿verdad? Posterior a eso, pues puedo decir que todos nosotros, la gran mayoría, somos hijos de excombatientes, ¿verdad? Y obviamente, producto de esto, ya tenemos una semilla vinculada a la cuestión organizativa, ¿verdad? Entonces es así como ya después del conflicto armado en la zona norte de San Vicente, específicamente en San Esteban Catarina, decidimos comenzar a organizarnos. Bueno, han sido comunidades organizadas realmente. Nuestros padres y producto de eso nosotros hemos comenzado allá por el 2007 a crear estructuras comunitarias juveniles, ¿verdad? Enfocadas digamos, a mantener a los jóvenes enfocados y comprometidos no solo con la comunidad, sino con la memoria histórica, entender cuáles han sido nuestros procesos históricos. Entonces, es ahí cuando nosotros vemos la necesidad de conformar un instrumento representativo que aglutine no solo una comunidad, sino todas las comunidades del municipio, ¿verdad? Y ahí como por el 2009, trabajando con una ONG que se llama SEAL, que desarrolló un proyecto de memoria histórica en la zona, comenzamos a trabajar para crear una asociación juvenil en el 2009 por ahí, ¿verdad? Comenzamos a hacer trabajo en las diferentes comunidades, a tratar de
motivar muchos más jóvenes para construir un instrumento representativo del municipio, ¿verdad? Que pudiera, entre muchas otras cosas, trabajar por la memoria histórica, por generar mejores condiciones de vida de los jóvenes, crear oportunidades y sobre todo ser escuchado ante las autoridades, ¿verdad? Debido a esto, comenzamos a visitar comunidades. En algún momento ya por el 2000, casi 2010, tuvimos la oportunidad, vinculado siempre con ASEAL, de trabajar un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de participación juvenil, participación comunitaria juvenil. Ellos obtuvieron el proyecto, nos ayudaron para ejecutar, bueno, nosotros colaboramos para ejecutarlo y hicimos un diagnóstico juvenil en la zona norte de San Esteban Catarina, ¿verdad? Ya este proceso nos permitió llegar a todas las comunidades porque había recursos y había un poco más de facilidad, ¿verdad?, para poder trabajar con ellos. Producto de este proceso logramos integrar a la asociación más de 100 jóvenes, ¿verdad? Más de 100 jóvenes en la asociación. Entre esas cosas logramos hacer para el año 2009, ¿verdad? 2009, una propuesta en ese momento que era una coyuntura electoral, al menos a los referentes políticos del municipio, a los más importantes, logramos hacer llevar como juventud cuáles eran nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, digamos que el movimiento fue creciendo mucho más, cada vez más. En ese sentido, muchos líderes que tenían intereses políticos notaron que la asociación podía ser un poco riesgosa porque no tenía más allá de tener una vinculación directa, ¿verdad?, con gente de izquierda, no era una organización ligada al FMLN, que en ese momento es el partido referente de izquierda, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros en ese momento nos consideramos como una organización vinculada a la izquierda, más no al FMLN. Producto de esta situación comenzaron a haber ciertas diferencias entre los líderes en ese momento, digamos, del municipio de San Esteban Catarina, líderes del partido FMLN, con nosotros, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos visitando comunidades, obviamente por ser una zona vinculada al FMLN, porque son excombatientes, lograron expulsarnos de algunas comunidades para que no trabajáramos, porque decían que por no alinearnos a las líneas del FMLN, éramos jóvenes que estábamos alineados, como siempre pasa, ¿va? Si no sos de este, sos del otro. En ese momento nos decían que éramos de derecha. Entonces, cosa que hasta la actualidad es ese tipo de pensamientos persiste. Correcto, la cuestión es, bueno, Napoleón lo dijo, divide y triunfará, entonces siempre es esa la idea, va a tratar de dividirte con esto, polarizarte para tratar de generar ese desgaste. En este caso, nosotros seguimos el trabajo, hicimos diagnósticos en todas las comunidades, producto del proyecto que obtuvimos, hicimos diagnóstico en 14 comunidades y elaboramos algo que nadie había hecho en ese momento. Bueno, creo que en ese momento solo en Santo Tomás había un colectivo juvenil que había hecho algo parecido, que era la elaboración y presentación de una plataforma juvenil elaborada por los jóvenes, donde ellos identificaban sus principales problemas y proponían a las autoridades las soluciones de sus problemas en el municipio. Ningún otro movimiento a nivel nacional había logrado algo que en ese momento nosotros, como asociación, AJS se llamaba en ese momento, del 2009 al 2011, la asociación, ¿verdad? Nadie lo había logrado hacer, nosotros lo hicimos un evento donde invitamos a todas las autoridades, diputados, alcaldes. ¿Y asistieron? Correcto, y les entregamos a ellos la plataforma en sus manos, ¿verdad?, ya elaborada, donde nosotros presentábamos nuestras problemáticas como juventud y nuestras soluciones. Esa quizás fue la cuestión más fuerte que se dio, ¿verdad? Y digamos donde el FMLN vio que el movimiento ya era demasiado grande y demasiado fuerte y con mucha incidencia, y comenzaron una campaña de difamación, campaña de deslegitimización, a difamar a ciertos compañeros. Ha tenido que afrontar varias cosas feas, entonces. Amenazas, sí. Bueno, yo tuve que emigrar debido a las amenazas, fueron demasiado fuertes. Y muchos compañeros también tuvieron que emigrar por las amenazas, ¿verdad? Entonces, esto es importante
sobre todo en nuestra zona, porque han sido comunidades organizadas, comunidades sobre todo a pesar de tener un vínculo directo con el FMLN, ¿verdad?, comprometidas con los cambios sociales del país. Entonces, esto generó, digamos, tanto en las viejas generaciones como la vieja guardia, como las nuevas generaciones, una ruptura, ¿verdad? Porque, o sea, era complicado que jóvenes que son hijos de exguerrilleros cuestionaran, digamos, ciertas acciones los referentes o las autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, nuestro municipio, en el 2007, digamos, el censo que se hizo en el 2007 fue catalogado como un municipio de pobreza extrema severa, ¿verdad? Y desde 1994, que comenzó el proceso democrático, el FMLN gobernó en San Esteban Catarina, digamos, hasta el 2000, ¿cuándo se hizo el cambio de estructura territorial, que ya no eran municipales? En 2000, a partir de 2024. Vaya, hasta antes de 2024 el FMLN solo perdió 2 periodos, solo 2 periodos, y gobernó el resto de años todo el municipio, y seguimos siendo un municipio subdesarrollado, un municipio sin avances, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros responsabilizamos directamente a las autoridades que no han tenido ni capacidad de gestión, malas administraciones, y obviamente las autoridades, cuando se le cuestiona ese tipo de cosas, pues básicamente te vuelves enemigo. Bueno, y con esto ya tenemos un contexto un tanto fuerte de cuál es la razón de ser del colectivo tal cual, y también es necesario saber, bueno, ¿por qué es importante conocer sobre la masacre de El Calabozo? Eso hay que analizarlo tras la primera pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que, así como lo abordábamos en el bloque anterior, es necesario evaluar qué fue lo que sucedió tal cual en la masacre de El Calabozo. Y muchos dirán, mire, pero nosotros poco hemos escuchado. Bueno, precisamente porque poco se ha escuchado, es que es necesario darles importancia. Porque algo que nosotros siempre tenemos es que, bueno, después de que se canonizó a Monseñor Romero, pareciera que todas las situaciones de la guerra poco importan. Luego tenemos a la masacre de El Mozote, una situación con la que todavía se está luchando para esclarecer, para ver quiénes son los responsables. Pero es que ¿acaso las demás víctimas no importan? Las demás masacres no hay que investigarlas, no podemos verlas acaso. ¿En qué contexto y cómo sucede la masacre de El Calabozo? Por favor, Jaime. Bueno, buenas noches. Principalmente la masacre del Calabozo es una tragedia bien grave. En el contexto del conflicto armado del año 1982 se dio esto de la masacre del Calabozo. ¿Dónde se dio? En el cual murieron un aproximado de unas 250 personas. 250. Fueron asesinadas. Eso fue en la comunidad Amatitán Abajo, del municipio de San Esteban Catarina, ahora distrito, San Esteban Catarina, exactamente en el lugar llamado El Rillón, así se denomina. Entonces, es como, digamos, la gente fue agrupada en esa zona, se dice, nosotros hemos recogido muchos testimonios de las personas sobrevivientes de esa masacre. Ahí hay personas que perdieron las familias, perdieron sus hijos, sus esposas, sus esposos, sus papás. Entonces, hemos recogido testimonios y a base de eso nosotros tenemos mucha información. Nos han dicho de que la gente civil, fue gente civil. En ese tiempo, las autoridades de ese tiempo decían que habían asesinado a un cierto número de gente armada guerrillera de dichas comunidades. Porque allí no falleció solo gente de la comunidad Matitán, allí falleció de toda la zona del norte de San Vicente.
Entonces ellos daban a conocer que habían asesinado gente clasificada como guerrillera armada, en lo cual era una mentira. Es decir, así como en el Mozote, que muchos se dijo de que absolutamente todas las personas, incluso hasta los niños, eran guerrilleros. Eran guerrilleros. Entonces, en esos años, en ese contexto, sí se manejaba la información de parte de las autoridades de gobierno y de la Fuerza Armada. Pero en el cual, con las investigaciones se ha venido dando de que la gente que allí falleció, que allí mataron, fue gente civil. Fue gente civil, claramente civil. O sea, que sí tal vez tenía familiares que andaban en la lucha armada, pero ellos no andaban armados. Ninguna persona de ellos estaba armada. Ahí murieron niños, ancianos, mujeres embarazadas. Fue totalmente una masacre a gente civil. En base a eso, nosotros hemos venido hablando, hemos tenido un proceso de investigación con las autoridades que han venido de turno y han venido cambiando. Entonces se ha hecho un proceso también con el CPDH, la Comisión de Derechos Humanos del país. Se han puesto informes en las investigaciones, se ha denunciado, se ha señalado culpables, pero hasta ahí. Se ha llevado un proceso ventilado en el juzgado de segunda instancia de San Sebastián. Ahí se ha llevado un proceso, pero como los gobiernos lo han venido omitiendo, lo han archivado, últimamente este nuevo gobierno que está de turno, el juzgado de San Sebastián, hoy lo tiene como juzgado mercantil de la nación. Ya no nada que ver con lo que se tenía que ver allí, de las demandas que se habían puesto. En ese contexto se está viendo de que como que vamos a quedar, que quieren que queden impunes la masacre del Calabozo, que queden en impunidad. Entonces, ahí es donde nosotros como movimiento queremos jugar un papel bien importante, protagonistas de ese proceso. Que no quede en el olvido, que no quede impunidad el proceso. Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos organizado y dentro de ese proceso, óigame bien, dentro de ese proceso, no sé por qué, pero hay gente de las mismas, tal vez, no es porque tal vez no conozcan el proceso, de las mismas comunidades, del mismo sector, que se opone. Rotundamente se opone. De las mismas comunidades. Sí, es cierto. Tenemos gente, así como lo escucha, tenemos gente, yo no sé, tal vez porque no conocen el proceso, pero hay gente que quiere que quede mejor eso, que ya se olvide, dice que lo que pasó es que desde ahí quede. Excepto los familiares, que tienen gente que hay allí. Ellos no, ellos quieren que siga. Hay gente que está comprometida y sí quiere que el proceso siga. Pero dentro de las mismas personas de la zona, hay gente. Yo no sé, ¿será que yo me pongo a pensar, ¿sabes? Porque no sufrieron las consecuencias que hubieron allí, no tienen nada que ver ellos, pero se oponen. Hay como opositores. O sea, lo están mezclando, digamos, con la política. Sí. Algo parecido. Lo están mezclando con la política. Entonces, y allá por esos años, la gente que está hoy, que todavía que vive y que fue sobreviviente, ya están gente veterana, como decimos, ya fallecieron algunos. Y han fallecido con esa incertidumbre de que no se ha hecho justicia. Otros están con enfermedades crónicas y ellos tienen esa percepción de que no se le da una forma viable de que pueda hacerse justicia. De que van a morir sin conocer el Van a veredicto, morir van a morir sin que sus familiares reciban justicia. Sin juicio, Sin conocer, castigo, sin que sus familiares sin reciban un reparación, juicio. sin dignificación de las víctimas. Porque eso es bien clave. Lo que se le ha pedido siempre a las autoridades es justicia, reparación a familiares de víctimas y que se llegue a la verdad. Eso se le pide a las De autoridades. hecho, en 1993, en el informe, ¿verdad?, de la Comisión de la Verdad, dictaminó totalmente responsabilidad para el Estado salvadoreño en la masacre, ¿verdad? En 1999, el juzgado de San Sebastián archivó totalmente el caso, ¿verdad?
y decidió dejarlo en el olvido, digamos, ¿verdad? No fue hasta, digamos, hasta el 2007 que el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, el CPDH, ¿verdad?, reabrió el caso, lo reabrió. No porque ya lo habían dejado Al olvido. al olvido, ¿verdad? Ya lo habían dejado archivado, improcedente quedaba ahí. Y las víctimas, donde hay, como dice el compañero, hay familias que perdieron completamente. Sí, completamente. Nosotros Que tenemos tal vez una persona que viva, nosotros y el resto- tenemos, correcto, nosotros tenemos el caso de un señor que ya falleció, pero él solo sobrevivió él. Murieron todos sus hijos, su esposa, una niña de 6 meses, como esta fue una operación no de un día, ¿verdad? Fue una operación en la zona de contrainsurgencia, denominada en ese momento, me parece... Tierra Arrasada. Correcto, Tierra Arrasada, que se denominó Teniente Coronel Mario Azenón, ¿verdad? Cientos de miles de fuerzas militares que llegaron a la zona, acordonaron toda la zona para que no pudiera nadie escapar, ¿verdad? Entonces, desde el 17 de agosto hasta el 21, la gente anduvo como que saliendo de sus casas para huir, ¿verdad? Por los bombardeos, que los militares llegaban a tu casa, si te encontraban te asesinaban porque te vinculaban directamente que eras guerrillero, ¿verdad? Esa era la justificación para cometer este tipo de... Y así como esas, digamos, en esta murieron más de 200 personas que se cuentan porque nadie tuvo valor de ir al lugar para reconocer la cantidad. Nadie tuvo, ni siquiera los que perdieron. Pero en la zona hay otras masacres a los alrededores pequeñas de 15, 10, que también murieron familias completas que no quisieron salir de sus casas, ¿verdad? Bueno, como siempre, es bien sabido que ante la impunidad se responsabiliza el Estado, pero uno de los elementos del Estado es la población. Y si la misma población es quien está fortaleciendo la impunidad, si no quiere que se investigue tal cual esas masacres, entonces no estamos avanzando en la denominada justicia restaurativa. Pausa comercial, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en el análisis de una de las masacres sucedidas u ocurridas durante el conflicto armado, como lo es la masacre de El Calabozo, donde murieron más de 200 personas, más de 200 almas que no tienen hasta la fecha justicia. Pero también hemos escuchado de otras masacres que se dieron en pueblos aledaños, que se dieron en la misma zona. ¿Cómo acontecieron, en primer lugar? Y como segundo punto, ¿a quiénes se podrían responsabilizar por tales crímenes de lesa humanidad? Por favor, Alexis. Sí, claro que sí. Como decía, en esta zona la masacre más grande fue la del Calabozo. Mas, sin embargo, en la zona, en este operativo, hubieron masacres de familias completas que no cuentan como grandes masacres, ¿verdad?, dentro de las estadísticas, pero fueron masacres de 10, 15 personas, que, bueno, tenemos una en San Jerónimo, que es la masacre de las Aradillas, en Ayalitas también, en las diferentes comunidades. Obviamente el informe de la verdad responsabiliza totalmente, ¿verdad?, al ministro de Defensa del momento, ¿verdad?, que José Guillermo García, lo voy a decir con nombre, lo voy a leer como está para que no se me quede ninguno, porque le exigimos al gobierno actual, al gobierno de turno, como le hemos exigido a todos los gobiernos, justicia y reparación, juicio y castigo para los asesinos. Eso es lo que exigimos. Somos una zona altamente, ¿verdad?, dañada por crímenes de guerra durante el conflicto armado. Entonces exigimos justicia. Condenamos los responsables de ese momento, que José Guillermo García, ministro de Defensa, Rafael Flores de Lima, jefe del Estado Mayor, ¿verdad?, de la Fuerza Armada, Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, Sigfrido Ochoa Pérez, comandante del destacamento militar número 2, coronel Napoleón Alvarado, comandante de la 5ª Brigada de Infantería de San Vicente, teniente coronel
Miguel Antonio Méndez, comandante del BIRI Ramón Belloso, y el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios. Ya que comandante. todos lo conocemos. Domingo Correcto, Sí. lo conocemos. Sí, Entonces, pedimos, ¿verdad?, una justicia para la gente, para las víctimas, para nuestras comunidades. Alexis, pregunta, de los presuntos responsables, bueno, entendemos, de sobra se sabe que hay algunos que ya fallecieron, Correcto. pero ¿hay alguno que quede con vida para poder enfrentar estos juicios? Nosotros, En dado caso, esto salga bien. ¿hablamos de los sobrevivientes o de los... No, de los responsables que aún viven. De los responsables? Claro que sí. Nosotros seguimos esperando tanto como para los que sobreviven como para los que cometieron. Seguimos esperando para los que lo cometieron, ¿verdad? Juicio, castigo, no importa la edad que tengan, porque pasa con las masacres de los jesuitas, por ejemplo, que ya está muy ancianito, que pobrecito. No importa la edad, no importa los años. Cometió un crimen, justicia. Correcto. Ok, bueno, al menos esto con los responsables, se saben quiénes son. ¿En algún momento se ha hablado con estos responsables, Jaime? Hasta el momento no se tiene información bien a profundidad de estas personas. Nosotros mantenemos un informe por medio de la Comisión de la Verdad hasta el momento. ¿Verdad? Ellos nos han pasado información, pero con esa gente, conocimiento de ellos se tiene de que hay muchos que todavía están con vida, otros se supone que han huido del país, se han asaltado del país, porque tienen un poco de desconfianza. Ellos miedo tal vez no tienen, pero sí tienen desconfianza de que se les pueda, ¿cómo se pueda juzgar de alguna manera. Pero nosotros como movimiento, estamos allí dentro de las comunidades. Es poca la información que tenemos de las personas culpables. Al menos esperamos que estas personas de alguna pequeña manera, al menos quienes sobreviven, se enteren de que se están haciendo las luchas necesarias o los procedimientos necesarios para que, bueno, en caso de estar vivos, pues no mueran tranquilos y felices en sus camas, sino en una prisión. Y no es desearles el mal, es correcto. Es justicia. Es correcto porque si se ha descubierto y se ha como está descrito de que ellos son los culpables y que ellos perpetuaron esta masacre, todas las personas que mencionó el compañero Alexis, quiera sí o no, pues tuvieron culpa alguna de cualquier manera. Sí, claro. ¿Sí? Se hace el ministro de Defensa en ese tiempo, se hace los coroneles que dirigieron la masacre, que fue perpetuada por el batallón Atlacat de ese momento, que estaba constituido por la Infantería de San Vicente y gente del norte, gente allá de Sensultepeque, de la de Cabañas, que también, porque ellos perpetraron esa masacre de una manera, vamos a decir, bélica, porque vaya, encerraron a la gente, echaron anillos de infantería, con tanques de guerra, efectivos armados. O sea, la idea de ellos era que no a nadie se escapara, que nadie se les pudiera ir. Entonces la encerraron, y como la barbarie más grave que hicieron, que a nosotros cuando nos han contado los testimonios nos entra sentimiento y nos da un poco de rabia, que como la forma de que lo hicieron, porque se cuenta de que a los niños, más que todo a los niños, los agruparon a las mujeres y les dieron fuego con gasolina, dicen, ya cuando los habían... ¿Vivos? Algunos vivos y otros ya fallecidos. Sí, dicen que algunos estaban baleados, heridos, y así todavía respirando. Así que los amontonaron y a la orilla del río y les prendieron fuego, les echaron gasolina y les prendieron fuego. Así son los testimonios que nosotros hemos recibido. Entonces, son cosas de que da coraje, ¿va? Entonces, y entra el sentimiento en los seres humanos. Entonces, de la forma esa, cosas que hicieron así, pues, entonces por eso se dice de que además de que hicieron esa forma a las personas, también dice que a muchos, primero los maltrataban, los torturaban y después los asesinaban.
Imagino, Entonces, les torturaban, les violaban. ajá, las mujeres las violaban, porque los efectivos dicen que eran una cantidad como de 5.000 efectivos armados que estaban ya para hacer efectivo esa masacre. Entonces ellos le llamaron tierra arrasada, así le llamaban, que supuestamente no iba a quedar vivo ni un ser vivo ahí, todo iba a ser masacrado. Entonces la gente adulta, más que todo los mayores de edad, como el cansancio, ¿va? Sí, imagínense sí. Que eso empezó como unos 4 días fueron de huir, ellos queriéndose escapar por ríos, por quebradas, por montes, pero no le daban salida. Se supone también otro contexto que nosotros hemos tenido testimonios, que en esos tiempos como había la cosa de lo que le llamaban infiltro, dicen que de la misma gente que iba allí, había gente que daba información de la ubicación, de dónde estaban. ¿Traidores? Sí. Tenemos conocimiento, o sea, tenemos nosotros testimonios de la misma gente que así también se dio eso. Entonces ellos ubicaban por medio de las personas que iban ahí, que eran los traidores, iban ubicando los movimientos de los grupos de gente. Y ellos mismos los iban. Sí. Gracias, Jaime, y entendemos también de que usted tiene otros compromisos, pero no nos queremos ir, no nos queremos despedir de Jaime, sin antes darle las gracias por este análisis que nos ha brindado respecto a qué es lo que sucedió con aquella masacre del Calabozo, y esperamos tenerlo también en una próxima ocasión para saber cómo está avanzando este proceso. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir a exponer nuestros procesos y de dar a conocer todo lo que nosotros pretendemos hacer y que hemos hecho en el pasado. Entonces, un honor. Un gusto, Jaime. Bien, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos aquí en Criterios. Y es que mantener viva la memoria histórica es altamente importante. Como se dijo al principio y como muchos de ustedes saben, aquellos pueblos que olvidan su historia están condenados completamente a repetirla. Y aquellos que murieron, y muchos habrán muerto en vano, otros no, pero no se pueden dejar de lado. Siempre tiene que mantenerse la memoria histórica para recordar a los que murieron injustamente. Entonces, hablando de lo que fue la masacre del Calabozo, ¿de qué manera se puede preservar la memoria histórica y que las futuras generaciones entiendan la importancia de recordar este tipo de sucesos? Para ello, le damos la bienvenida, siempre del Colectivo Juvenil del Norte de San Vicente, Solidaridad, Lucha y Resistencia, a Rubenia Lozano. Rubenia, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, un gusto estar acá en el programa. Saludos a nuestros amigos y amigas televidentes. Un placer. Rubenia, ¿de qué manera realizarán ustedes la preservación de la memoria histórica desde el colectivo? ¿Qué actividades se realizarán, si es que hay actividades? Okay. Con el fin de mantener viva, ¿verdad?, nuestra memoria histórica y para que las nuevas generaciones estén al tanto, ¿verdad?, de lo sucedido en aquellos años. Este próximo 21 de agosto estaremos conmemorando el 43 aniversario, ¿verdad?, de la masacre del Calabozo, denominada Somos Hijos de la Historia, ¿verdad? Vamos a dar inicio a las 5 de la tarde con una peregrinación desde la comunidad de Amatitán Arriba hasta Amatitán Abajo. ¿Qué día? Jueves 21 de agosto. Ah, sí. Jueves 21 de agosto. Comenzaremos dando inicio con la peregrinación, ¿verdad? Luego allá en la comunal de Amatitán Arriba tendremos ya la programación, ¿verdad? Tendremos música en vivo. ¡Qué bueno! Música en vivo, elevación de globos, en honor a los mártires, ¿verdad?, del Calabozo. También nos acompañarán participación de malabaristas, que harán su presentación, ¿verdad?, con fuego ahí. También tendremos artistas invitados, como lo es el grupo de los Torogoces de Morazán, ¿verdad? Bueno.
Y también tendremos el transporte, ¿verdad? Para trasladar a las comunidades, a las personas que nos quieran acompañar ese día. Sí. Es decir, estamos hablando de que no va a ser un día triste como tal, sino que se deben recordar con alegría los esfuerzos que se han hecho para evitar que se repitan este tipo de incidentes como lo fue en el 82. ¿Es así como se ha estado organizando, Rubenia? Efectivamente. Ok, entonces, Alexis, en este tipo de eventos también lo que se refuerza es la idea de que las comunidades sean parte de la lucha para que estos crímenes no queden impunes. Correcto. De hecho, tenemos también testimonios de los sobrevivientes, ¿verdad? Y que es súper importante tenerlo de primera persona. Y también de familiares que perdieron a sus familias en la masacre, en esta masacre. Digamos que no es solo una actividad, digamos, para celebrar, correcto, es importante celebrar la vida de los que murieron también, porque siguen viviendo en nuestro recuerdo, en su legado, y sus principios, sus luchas las mantenemos vigentes, correcto. Entonces, para nosotros es importante que las nuevas generaciones entiendan no solo que murieron 200, sino por qué murieron y quiénes fueron los que lo cometieron, ¿verdad? Que su único, digamos, su único crimen para ellos, su único pecado fue ser gente pobre, gente que luchaba por tener mejores condiciones de vida en el contexto militar. Rubenia, ¿quiénes hacen parte de la organización de estas actividades que se realizarán la próxima semana? Fíjese que gracias a Dios hay personas que son parte de las comunidades, que han vivido en la comunidad, pero de que de alguna manera les ha tocado emigrar, ¿verdad? Ellos desde donde están se han sumado, ¿verdad? Y son parte de este grupo y ellos nos aportan económicamente para que acá en las comunidades de San Esteban Catarina se puedan desarrollar actividades y, ¿verdad? Encabezadas también a la memoria histórica. ¿Es la primera vez que se realizará esta actividad? No, eso se celebra año con año. Desde la restauración de la democracia en El Salvador o desde un año después de la masacre. Hay digamos, dos eventos realmente para la conmemoración. El evento que se celebra el día que fue la masacre, que es el 22 de agosto, ¿verdad? Que fue de 1982. Todos los 22 de agosto se conmemora un evento general donde llegan organizaciones, llegan todos los familiares de las víctimas y gente de las comunidades, ¿verdad? Porque se hace una misa en el lugar de los hechos para dignificar la memoria de las víctimas. Nosotros como movimiento llevamos ya varios años, desde el 2009 comenzamos con las primeras iniciativas para hacer, no el 22 sino el 21, una vigilia, ¿verdad? Para más inspirar, más enfocada en la juventud y en las nuevas generaciones, motivar a que más jóvenes, ¿verdad? Participen de estos espacios. Entonces, desde como el 2009 más o menos, tenemos realizando esta vigilia donde participan, obviamente somos nosotros los jóvenes los que la organizamos, la dirigimos, la coordinamos, ¿verdad? Y el 22 se hace el evento, digamos, grande, ¿verdad? Donde ya es más una cuestión más comunitaria, podemos decirlo así, ¿verdad? Más comunitaria. Eso sería. Ahora, Rubén, ¿en algún momento ustedes se han topado con algún obstáculo o con algunas amenazas para seguir haciendo estas actividades? Con respecto a las actividades, no. O comunidades que de repente, así como se dijo al principio, de que no quieren que se siga investigando, pero tal vez de repente, y lo peor también, tampoco quieren que se siga recordando. De repente habrá personas así que ya estén en contra de esta actividad. Por supuesto, hay mucha gente que, bueno, lo que hablábamos, se politizan demasiado las cosas y la gente no entiende que esto no se trata de política, sino de justicia, ¿verdad? Y obviamente de mantener vivo un legado. Es decir, un pueblo que olvida su memoria está condenado a repetirla y no podemos olvidar esos crímenes tan atroces que sucedieron en nuestras comunidades. Por eso hay mucha gente que aún hoy en día nosotros por seguir, digamos, celebrando o recordando o manteniendo vivo este tipo de cosas, nos vinculan directamente con el FMLN. Dice que todavía somos gente del FMLN, que no olvidamos, que no pasamos la página, que fueron otros tiempos, que ahora estamos en otros tiempos, que eso ya pasó, que ya no hay que recordarlo. Eso lo dice mucha gente. Claro, porque
creen que... O sea, que quieren que se repita la historia. Exactamente. ¿Eso es lo que quieren? ¿Creen que esto se trata de cuestiones políticas? Por supuesto que no. Lo que queremos es que no se vuelvan a cometer estos crímenes tan atroces, que los responsables respondan ante la justicia, ¿verdad? Y que haya una dignificación para las víctimas y para los familiares de las víctimas. Hay una deuda histórica con estas comunidades que ofrendaron vidas a esta causa, que todavía seguimos peor o igual que antes. No es que quiera estigmatizar a cierta gente, pero de repente con lo que usted me está comentando, de repente se me viene a la mente ciertos comentarios que les pudieron haber dicho, como, ustedes como colectivo están culpando al presidente Bukele de la masacre del 80. No sé, de repente siento que hay gente que se descontextualiza totalmente. Correcto. Y que no entiende que lo que se está buscando es atrapar a los responsables de aquel entonces. Pero como para la gente, pues, no lo logra entender, no es comprensible que ustedes estén buscando justicia. Sí. Les han dicho cosas así, ¿no? Correcto, y de hecho nosotros no desistimos de eso, al contrario, estamos de hecho trabajando una iniciativa que es crear un documento, digamos, más profesional, tanto desde la cuestión testimonial y también un audiovisual con testimonio de las víctimas y de las sobrevivientes de la masacre que todavía están para, como dijo el compañero, para mantenerlo, porque ya muchos ya fallecieron, muchos están falleciendo, otros tienen enfermedades terminales y ese testimonio se está acabando desde los sobrevivientes, ¿correcto? Entonces queremos todavía hacer un pequeño audiovisual para documentar los testimonios y para que se siga obviamente repitiendo el testimonio de generación en generación, no importa cuánto tiempo pase, pero que el testimonio quede para que se sepa qué es lo que pasó. Bueno, la política es importante, pero la justicia es más importante que la política. Pausa comercial. Bueno, y es que a fin de cuentas, para que usted pueda ser parte de ese colectivo, para que usted pueda ser parte de esta conmemoración de lo que fue la masacre de El Calabozo, bueno, no está mal recordar cuáles son los datos para que usted pueda asistir. Por favor, Rubén. Bueno, invitamos, ¿verdad?, todas las comunidades de San Esteban Catarina, y no solo de San Esteban Catarina, ¿verdad?, todas las personitas del país, ¿verdad?, que quieran estar más al tanto de las masacres que en esta zona se dieron, ¿verdad? Les invitamos para que este próximo 21 de agosto, jueves 21, nos acompañen, ¿verdad?, a la vigilia en honor a los mártires del Calabozo, y también el 22, ¿verdad?, a la conmemoración que se da ya en el lugar de los hechos, ¿verdad? Tenemos la Santa Misa, ¿verdad?, testimonios, entonces les invitamos para que nos acompañen. Y además, con esto queda abierta la invitación, pero también nos queremos despedir con una reflexión final. Alexis, como recordarle a la gente por qué es importante buscar a la justicia y por qué es importante que entienda que no todo es política. Correcto. Esto no se trata de política, se trata de dignificar a las víctimas, de recordar que murieron niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, de una manera más injusta y totalmente desarmados a manos de un ejército totalmente armado. Ni perdón ni olvido, juicio y castigo para los asesinos. Exigimos justicia y reparación. Con esto hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Rubenia, también ha sido un gusto haberla tenido con nosotros esta noche. Un gusto también para mí. Saludito, ¿verdad?, a todos nuestros amigos televidentes. Y pues nada, gracias por un gusto. el espacio. Alexis, ha sido un placer. De verdad esperamos que la justicia avance, que se puedan esclarecer los hechos, que los responsables paguen. Y si de repente alguien está en contra con lo que ustedes están diciendo, aquí tienen el espacio también para que puedan vertir sus opiniones. Nosotros no le prohibimos la entrada ni le prohibimos la entrevista a absolutamente nadie. Así que esperamos tenerla en una próxima ocasión. Muchas gracias por el espacio, sobre todo para hablar de estos temas que ya nadie quiere hablar, que dicen que estamos locos los que todavía seguimos buscando justicia, pero agradecemos el espacio y un saludo para los televidentes. Gracias. Locura es dejar que nuestros muertos no tengan justicia.
Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.